escuchan su nombre me dicen presente, por favor. A ver, está Oscar Humberto. Presente, profe. Está Fabiola. Presente, profe. Jessica Alejandra. Presente, profe. Espérenme tantito que tocaron la puerta. ¿Quién llegó? Ana Rosy. ¿Quién iba? Sigue María Eduardo. Mario Eduardo. Presente, profe. Gracias. Montserrat Viridiana. Presente, profe. Andrea Estefanía. Presente, profe. Gracias. Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás? Venga, Carolina. ¿Cómo estás, Brenda? Arturo Manuel. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Antonio. ¿Estás, Luis? San Juana de la Luz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Antonio no llegó, ¿verdad? Bueno, luego Roxana. Presente, profe. Gracias. Omar Alejandro. ¿Cómo estás, Omar? Bajó el rating. María del Cielo. María del Cielo, ¿no estás? Alma Adriana. Presente. Gracias. Diana Angélica. Presente. Gracias. Elisa Guadalupe. Presente, profe. Gracias. ¿Alguien no está en la lista que no vino la semana pasada? Yo, profe. ¿Me pudieran escribir su nombre completo en el chat, empezando por apellidos y todo en mayúsculas, por favor? Castro Cuevas, Ana Rosy. Ya te tengo. Servín Zacarías Erika, ya te tengo. ¿Ustedes son del mismo plantel, Rosy y Erika? No. Yo soy mujer. Ah, ok. ¿Pero es que, perdón? Yo soy. Soy Calderón plantel Bedoya. Erika Solís Muñoz, maestro. Ah, ya. Bueno, Calderón Bedoya, Marlene Guadalupe, ya te tengo. Luego, ¿quién sigue? González Colmero Yesenia. Sí, profe.
Y déjenme ver quién más. Fernández Rangel, Liliana del Rocío. Gracias, profe. Yo lo había pasado la otra vez, maestro, pero lo volví a mandar por si acaso. ¿Quién eres, Cielo? ¿Te nombré, Cielo? ¿Qué apellido tienes? Navarrete Olvera. ¿Qué apellido tienes, Cielo? Navarrete Olvera. Más bien me llegaste poquito. Ya tienes resistencia, pero me llegaste poquito tarde. Sí, es que no teníamos el link. Bueno, no nos agarraba. Sí estaba intentando entrar, pero no me agarraba. Bueno, ok. Pues ya dejamos por la paz la lista. Vamos a comenzar con nuestra clase. Estábamos viendo la clase pasada, ¿dónde nos quedamos? Comenzamos a ver lo de la En la calidad. evolución de la calidad, ¿no? La calidad, sí. Nos quedamos en dónde, ¿dónde íbamos a retomar? ¿Pero en qué parte? En el Renacimiento. ¿Vimos Edad Media, entonces? Sí, comentó que en el Renacimiento hubo muchas piezas invaluables, pero eran carísimas, de mucha calidad. ¿Ah? Y hasta ahí se quedó, creo. Bueno, la Edad Media, ok. Después de la Edad Media viene el Renato y después viene la Ilustración. Y ahí en la Ilustración viene una etapa que se llama Revolución Industrial, que vamos a platicar. Cuando vean mi pantalla, dicen, por favor. Ya, profe. ¿Ya? Bueno. Muy bien, entonces vamos a retomar. Teníamos nuestra línea de tiempo que estábamos viendo. Entonces vamos a dibujarla así. Aquí habíamos dicho que era la antigüedad. Por acá más adelante las primeras civilizaciones. Luego llegamos a la Edad Media. Por aquí. Okay. Aquí era el 476 después de Cristo y aquí en 1492. Eso era la Edad Media. Luego vamos a llegar por aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el siglo XVIII. Ya más o menos, ¿qué años? 1800. Más o menos, ¿en qué siglo estamos ahorita? ¿Del 18? ¿1800? No. ¿En qué siglo estamos ahorita? Comenzan. No. ¿En el 2000? ¿Eh? ¿2001? No, ¿en qué siglo? ¿En qué años? Siglo XX. Ah. Siglo XX. ¿Qué siglo estamos? Siglo XX. 21. 21. Estamos en el siglo XXI y estamos en los años 2000. Cuando estábamos en el siglo XX, estamos en los años de 1900. Digo siglo XVIII, ¿qué años son? 1900. 1700, 1800. Somos 1700. 1700, ¿sale? Entonces, estamos en los años de 1700. A mediados del siglo XVIII, pues estaríamos hablando de 1750, más o menos. Aproximadamente en ese año, se va a inventar la primera máquina. La primera máquina se llamaba Spinning Jenny. Se llamaba la primera máquina. ¿Qué fabricaba la primera máquina? Tela. Era un telar. Spinning Jenny. Spinny, Winnie. Era un telar. Este telar sustituyó a 100 trabajadores. 100 trabajadores, una simple máquina. Telar. 100 trabajadores
No, por eso es una revolución industrial. Aquí tenemos en la revolución industrial, entonces que tenemos una producción masiva, grandes cantidades de productos a partir de la invención de máquinas, producción masiva. ¿Cómo controlaban la calidad en aquella época? Bueno, pues tienes gran cantidad de productos, lo revisas. Y revisar, ¿cómo se llamaba eso de revisar en la calidad, en el control de la calidad? ¿Cómo se llamaba? Supervisión. Yo reviso algo. ¿Perdón? No te escuché, compañero. Revisar algo es inspeccionarlo, ¿sí? Entonces, el control de la calidad en aquella época era también por inspección, pero inspección masiva. ¿Y por qué? Porque se fabricaban muchas cosas. Acuérdense que en la Edad Media la inspección era en pequeñas cantidades que se hacían junto con el cliente. Acá tenemos la inspección masiva. ¿Sí? Bueno. Y también aquí surge algo que se llama la metrología. ¿Habían escuchado ese término de la metrología? No, yo no. La metrología es el estudio de las medidas. ¿Por qué? Porque a las máquinas se le tenían que dar ciertas dimensiones para que hiciera cierto producto de ciertas dimensiones. Entonces, a partir de ahí que surge el estudio de la metrología. Ahí tenemos. Por ejemplo, ahí se estandarizó lo que es el metro, se estandarizó lo que es el kilogramo, todas esas cosas es a partir de la metrología, del estudio de las medidas. Eso sin medidas. Esa sería entonces esa época de la revolución industrial. ¿Qué se fabricaba? Pues muchas cosas, ¿no? Se fabricaban zapatos, se fabricaban telas, se fabricaban armas, muchas cosas se fabricaban en aquella época. Bueno, déjenles enseño la máquina. Bueno, no, mejor la siguiente semana les enseño imágenes de la primera máquina y de otros personajes, para mejor voy a avanzarle. Bueno, ¿vamos bien con la revolución industrial? Sí, Por ahí en la revolución industrial, en el año de 1776, tienes un personaje que es Adam Smith. ¿Lo habían escuchado? Adam Smith. Sí, creo que sí. Ándale. Economía. ¿No habían escuchado a Adam Smith? Es el padre de la microeconomía. No, bro. Escocés. La revolución industrial inicia en Inglaterra, por cierto, no lo mencioné. En Inglaterra. Este señor es escocés, pero está muy cerquita de Inglaterra. Este señor va a publicar un libro en el año de 1776 que se llama La riqueza de las naciones. Este señor nos da el concepto de lo que es la división del trabajo. Lo explico rapidísimo, la división del trabajo, con unos dibujitos. Imagínense que tenemos 3 personas. Bueno, vamos a poner 5 personas. 5 personitas que representan a trabajadores. Y yo tengo una tarea que es hacer agua de limón. Vamos a fabricar, realizar agua de limón. Y esta agua de limón lleva 5 actividades. Pero vamos a exprimir los limones. No, primero los vamos a cortar. Primero es cortar, después que los tenemos cortados, tenemos que exprimirlos. Tenemos que exprimir. Después de exprimir, ¿cómo le hacemos el agua de limón? ¿Le ponemos que el agua o el azúcar? Agua. Agua. Bueno, depende, fíjate, depende de tu procedimiento. Ahorita estoy poniendo el proceso. Ahorita les digo qué diferencia hay entre un proceso y un procedimiento. Bueno, entonces, pues me voy por ponerle agua. ¿Alguien le pudo haber puesto azúcar? No hay problema. Pero, pues siguiendo la lógica, ahora le pongo el azúcar. Luego el último lo voy a revolver o lo voy a mezclar.
¿vale? Mezclar, ahí está. Bueno, este es mi proceso, pero también es mi procedimiento. El procedimiento es la forma específica de acomodar las actividades. Algunas se pueden intercambiar, otras no. ¿Sí? Por ejemplo, yo pude haber intercambiado, primero pude haber puesto el agua, después cortar, después ponerle el azúcar, después exprimir y al último mezclar, pero mezclar nunca lo puedo poner antes. Pero fíjense cómo hay diferentes formas de llevar a cabo un proceso. El proceso son todas esas actividades que estoy haciendo. Y el procedimiento es la forma en cómo las acomodé. ¿Y notaron la diferencia? Sí. Ay, me chela. Sí. ¿Quién llegó? Llegó Daniela. ¿Y bien? ¿Con el agua de limón? Sí, profe. Sí. ¿Y vamos bien o vamos Sí, regular? sí. Bueno, entonces, bueno, ahí tengo esas 5 personitas y fíjense que las 5 personitas van a hacer, cada una de ellas van a hacer las actividades, o sea, todas. Es como solito te pusieras a hacer un agua de limón. Entonces tienes que hacer esas 5 actividades, otra personita tiene que hacer las mismas actividades y así ¿sí se entiende la forma en que están trabajando? Sí. ¿Sí? Bueno, esta forma de trabajar no es división del trabajo, no es, ¿sí? La división del trabajo sería de la siguiente manera. Déjenme borrar esto. Así no es división del trabajo. Y está comprobado que si dividimos el trabajo, o sea, que trabajen así como les voy a decir ahorita, son más productivos, miren. Esta persona siempre se va a dedicar a cortar, siempre a cortar. La siguiente persona siempre se va a dedicar nada más a exprimir. Nada más le pone el agua, y este le azúcar, y este mezcla. ¿Sí se entendió esa forma de trabajar? Sí. Sí. Cuando esta persona corta, le pasa a la siguiente para que exprima. Cuando ya lo pasa a esta para que ponga el agua, y esta se la pasa por la mesa, haciendo la misma actividad. Eso es división del trabajo. Bueno, de la forma anterior, vamos a pensar que fabricaban 100 aguas en 8 horas. Está comprobado que con la división del trabajo somos más productivos. O sea, haríamos algo así como mismas horas. Ese es el principio de la división del trabajo. Por eso actualmente ustedes cuando van a las fábricas no se encuentran zapateros. En una fábrica de zapatos no hay zapateros. No hay zapateros porque está dividido el trabajo. Lo que te encuentras son cortadores, pespuntadores, adornadoras, donde siempre están haciendo la misma actividad. Ya en una fábrica de zapatos no hay zapateros. Te los encuentras en un taller, te encuentras en un taller de reparación a un zapatero. Zapatero de taller está trabajando con la idea del sistema productivo artesanal, el de la Edad Media. Está trabajando. Y bueno, ¿sí quedó claro la división del trabajo? Sí, profe. ¿Le seguimos? Sí. Ok, por ahí, por esa época, ese un personaje también importante, conocido por ustedes, que se llama Henry Fayol. ¿Sí lo habían escuchado? Henry Fayol. No, más bien quise decir Frederick, no. Fayol también es de la época, pero más bien quise decir Taylor. ¿Sí? ¿Se ubican a Taylor? Frederick Taylor. ¿Padre de qué? De la administración. Este señor es padre de la administración. Sí, es el padre de la administración. Pero vamos a ubicar un poquito más adelante. Aquí tenemos a Frederick Taylor. La revolución tiene diferentes etapas. De hecho, ya algunos autores, historiadores, dicen que la revolución industrial ya acabó.
y que ahorita estamos en la revolución de las comunicaciones. Pues ya dan por terminada la revolución industrial. La revolución industrial la dan terminada por ahí de los años de 1980, todavía 1990. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos el auge del Internet y de otras cosas, ya estamos cambiando de etapa. Estamos en la etapa de las comunicaciones y de la etapa también de la inteligencia artificial y de ese rollo. Bueno, entonces Frederick Taylor, a diferencia de Adam Smith, nos da que especialización del trabajo. La especialización del trabajo se puede confundir un poquito con lo que es la división del trabajo. Lo que pasa es que Adam Smith siempre dijo que se tenía que dividir la tarea en varias pequeñas tareas, como lo que vimos del agua de limón, pero nunca dijo que el trabajador tenía que ser siempre la misma tarea, ¿sí? Sino que un trabajador X en un día determinado estuviera haciendo la misma actividad, pero a lo mejor al día siguiente ese mismo trabajador que estaba haciendo algo al día siguiente, hoy le tocaba hacer algo diferente. Entonces Taylor es el que dice, ¿sabes qué? No los muevas de puesto. Está dividido el trabajo, pero la persona que hace una tarea te la encuentras hoy, mañana y siempre. De tal manera que si está haciendo las cosas de manera repetitiva, se convierte en un especialista. De ahí viene el nombre de especialización del trabajo. Es alguien como, por ejemplo, si yo no sé dominar el balón de fútbol y me pongo a practicar hoy y hago unas 5 dominadas, y le sigo practicando, dentro de un mes ya hago 20, 25. Si le sigo, al año ya hago 50, 100. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de Taylor, la repetición en la actividad para que adquieras habilidad y destreza. ¿Sí? ¿Ya le entendieron por dónde va la idea de Taylor? Sí, profe. Sí. Pues, por ahí voy a ubicar también otro señor que lo conoce, Henry Ford. Si lo ubican, más o menos de Henry Ford. Sí, profe. Estamos hablando de los principios del siglo XX. Estamos en el siglo XX, estamos al principio de los siglos XX, a 1905, 1910, por ahí más o menos. Tienes al fabricante de automóviles, no es el inventor del automóvil, fabricante de automóviles. Lo que pasa es que los fabricó de una forma diferente al resto de las empresas. ¿Sí? Bueno, imagínense que tenemos nosotros el automóvil, o lo fabricaban del sistema de Ford. Tenías las llantas, las por acá, y entonces pues las ibas ensamblando, o sea, le ibas colocando las piezas así. Entonces tenías al trabajador y alrededor del producto que se quedaba. El producto que estabas haciendo se quedaba estático. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa forma de fabricar? ¿Le entendieron o no? O sea que Ford utilizaba el que era bueno en algún lugar, en ese, ¿no lo movía? No, a ver, Ford y todos los fabricantes le hacían así, hasta que Ford introduce algo que se llama la línea de ensamble móvil, que todavía no hablo de ella, pero en aquella época se hacían los autos, también Ford. Ahorita digo el cambio que tuvo, pero a ver si se entendió cómo lo fabricaban. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona, ¿sí? Le ponían los faros al automóvil. ¿Sí? Sí había división del trabajo, sí había, vean cómo sí hay división del trabajo. Esta persona pone llantas, esta pone faros, sí hay división del trabajo, sí hay especialización del trabajo. Pero el automóvil que estaban fabricando queda fijo mientras lo ensamblan. Ya cuando lo terminan de ensamblar, pues ahora sí ya se va, ¿no? Pero mientras lo arman, no, ahí se queda. ¿Sí? Bueno, vean cómo de alguna manera están fabricándolo bajo un sistema también, pudiéramos pensar, hasta medio artesanal.
Esta forma de fabricar los automóviles era poco eficiente. Voy a decir que el primer automóvil que se hizo de otra forma, que es la que voy a poner acá abajo, productivo de oro, una línea que se llama línea de ensamble, no es otra cosa más que una banda transportada, un transportador de banda, donde fíjate que aquí tenemos zonas gas, a diferencia de allá que se movía. Aquí yo tengo las especializadas, dividido el trabajo, y entonces empieza esta persona a recibir la parte y la avanza esta parte, darle otra parte. Entonces ahí sí avanza el automóvil. Tenemos las dos llantitas. El que se mueve es el producto, ¿ya vieron? El que queda fijo es la persona. El que se mueve es el producto que estás fabricando, a diferencia del de arriba, que el que era al revés. El que queda fijo es el producto y el que se mueve son los que están ensamblando. Y ahí se ¿Sí? ¿Notaron la diferencia? Sí. ¿Qué perdón? ¿Sí? Ese sistema se conoce como sistema. El de abajo es más eficiente, es mucho más eficiente. Esta época se le conoce como el Fordismo, por el cambio que hubo en la forma de fabricar los productos. Este se conoce como el Fordismo. ¿Sí? Para que vean qué tan eficiente era. El primer automóvil que fabricaron con los dos sistemas fue el modelo T de Henry Ford. Se fabricaron con este modelo de arriba, con este sistema productivo, y estaban alrededor de 20 horas fabricar un automóvil a un costo alrededor de $800. Bueno, con este cambio seguía siendo el mismo producto, el mismo, pero fabricado de diferente forma. Bueno, pues fuera más eficiente. En lugar de 20 horas, tardaban alrededor de 2 horas. 2 horas en hacer el mismo, a un costo de $300, precio de venta. Ya mucho más eficiente. ¿Cómo ven? Sí fue un cambio, ¿no? Tremendo en la industria, con este sistema de Ford. ¿Sí? Es como si tu automóvil que ahorita tú deseas, te cuesta, pues, ¿qué será? 300,000 pesos, ¿no? 300,000 pesos el que te gusta. Y luego regresas dentro de 5 años y tú dices, uy, ya me va a costar más. Llegas y te dicen, cuesta 100,000 pesos, el mismo que te gustaba hace 5 años. Dices, no puede ser, como que bajó el precio. Sí, pues bajó el precio. Lo que pasa es que vean la reducción de tiempo. Y eso hace que los costos bajen considerablemente. Tan solo el costo de mano de obra baja un montón. Y por eso bajaban los precios. En lugar de subir, bajaban. Una chulada, ya quisiéramos ahorita. Bueno, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Se están fijando que no estoy viendo calidad en toda su expresión, sino estoy viendo producción y lo ligo con la calidad. ¿Han notado eso? Nada más es eso, exactamente. Lo que pasa es que la calidad ligada a la producción. Entonces, cada cambio en sistemas productivos también involucra un cambio en la calidad. Aquí, el control de calidad, separar producto, lo seguían haciendo de forma muy parecida, ¿no? Como en la Edad Media, en la Revolución Industrial. Pues eran grandes cantidades de automóviles que se fabricaban o de cualquier otro producto. ¿Sí? Y lo inspeccionaban, igual lo revisaban. A través de la inspección revisaban los productos o a través de la medición, también acuerdan. Bueno, vamos a avanzar.
Pues vamos a ir ahora a algo que es muy llamativo históricamente, que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Se habían escuchado de la Segunda Guerra Mundial? Carlos, ¿qué color le ponemos? ¿Qué saben de la Segunda Guerra Mundial? En Voy 1939. a ponerla por aquí. Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo empezó? 1 de septiembre De 1939. del año 39. Sí. Y terminó, ¿quién sabe? El 2 de Diciembre. septiembre del año 45. 1945. ¿Sí? Había dos bandos. El bando del eje, Ajá. el bando de los aliados. Así es. El eje, Alemania, principalmente 3 países, cuál y cuál. Alemania, Italia y Japón. Alemania, Italia y Japón. Muy bien. Y acá de los aliados, pues, sí le echaron un montón, había varios. A ver, alguno. Inglaterra, Polonia, Inglaterra, Francia, Polonia, en total, Francia. Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos, Holanda, Bélgica, un montón. Estados Unidos llegó después. Estados Unidos llegó hasta 1942, llegó a la guerra. Ujú. Rusia es uno de los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Ñañaras. Luego tiene México, ahí estuvimos bien metiches. Ahí estuvimos México, Brasil, de los latinoamericanos, sí. Tenías otros que era Canadá, Australia, también estuvieron por ahí. Algunos países africanos también estuvieron involucrados, pero con menos protagonismo. ¿Sí? Bueno, ¿quién ganó? Los aliados. ¿Los del eje o los aliados? Ganaron los aliados. Bueno, muy bien. ¿Qué le pasó a cada uno de los del eje? Bueno, el primer país derrotado, ¿cuál fue de los 3? ¿Alemania, Inglaterra o Japón? Alemania. Bueno, Italia. Fue Italia. ¿Sí? Fue Italia. Tienes un personaje que era Benito Mussolini. ¿Lo habían escuchado? Sí. Benito Mussolini. Muy buen orador. Bueno, Benito Mussolini lo mató el mismo pueblo italiano. Lo agarraron a golpes a él y a la mujer. La mujer la odiaban, no la querían ni tantito. Los golpearon a los dos, los mataron. El mismo pueblo italiano, y ahí terminó el fascismo. ¿Sí? Bueno, en Alemania tenías al nazismo. El siguiente país vencido fue Alemania. Alemania. ¿Sí? Bueno, les cuento rapidísimo cómo fue vencido Alemania. Alemania en 1939, el 1 de septiembre, va a invadir Polonia. Después se va a ir a los Países Bajos, Bélgica, Holanda. Después de ahí le declaran la guerra a Francia e Inglaterra. Va a invadir a Francia, lo va a conquistar. Inglaterra no pudo vencerlo. Casi lo vence, pero no pudo vencerlo. Se desespera Hitler y luego se va a atacar a los rusos. También uno de sus grandes opositores, los rusos, rompiendo un pacto. Tenían un pacto Rusia y Alemania de no agresión, y Alemania lo va a romper porque odiaba el comunismo. Entonces los va a atacar con la Operación Barbarroja, pierden la batalla, y es ahí donde los países aliados ahora van a la ofensiva. Antes estaban a la defensiva y ahora están a la ofensiva. Y entonces empiezan a atacar los aliados, liberan a los países que les había dicho, Francia, Polonia, los Países Bajos, y entonces entran a Alemania por los dos lados, entran por el lado de Francia y por el lado de Polonia. Del lado de Polonia los rusos, del otro lado los demás. Del lado de Francia pues estaban echándole montón, Inglaterra, el mismo Francia, brasileños, hasta brasileños ahí había.
Mexicanos no había, mexicanos pelearon con los japoneses. Bueno, entonces, pues ahí estaban, y hasta que llegan por los dos lados de Alemania a la ciudad de Berlín. Los primeros que intentan capturar a Hitler son los rusos, pero la historia nos dice que se suicidó y después quemaron su cuerpo. Bueno, entonces fueron los grandes vencedores, principalmente Estados Unidos por un lado y los rusos por el otro. Y ahí viene la división de Alemania. ¿Sí sabían que Alemania estuvo dividida? Sí. Estuvo dividida. Alemania antes era dos. ¿Cuál y cuál, perdón? Alemania del Este y del Oeste. Sí. Entonces tenías dos Alemanias. ¿Por qué? Porque una era de la ideología de los rusos y la otra era la ideología de los gringos. Y ahí viene también el muro de Berlín, precisamente por la división de ideologías que tenían. Los del lado ruso se brincaban al lado americano. ¿Por qué? Porque es más atractivo vivir del lado americano que del lado ruso. Simplemente por la propiedad privada. A todos nos gusta tener propiedad privada, no tener una propiedad que nos presten, pero no es tuya. Nada más te la concesionan para que vivas ahí y en cualquier momento te la pueden quitar. Entonces, no es muy atractivo vivir así. Entonces, para que la gente no se brincara de un lado a otro, más bien de un lado, porque del otro no se brincaba, pusieron el muro de Berlín, de ahí viene. Bueno, y después ya viene con la perestroika y todo ese rollo, ya viene la unificación de Alemania. Ahorita ya es un solo país, se volvió a unir. Bueno, y luego, ¿qué más? Estamos en la Segunda Guerra Mundial, ya nos echamos a Alemania, ahora queda el último, Japón. ¿Saben qué emperador estaba en Japón en aquella época? Hirohito. Estaba el emperador Hirohito, pero el papá, no el hijo. De hecho, el hijo ya también creo que se murió. No, ya se murió. Ahorita ya van en la tercera generación. Bueno, entonces estaba el emperador Hirohito. Bueno, Japón quería expandir su territorio principalmente a lo que era China, ¿sí? Entonces, para vencerlo, le aventaron 2 bombas atómicas. ¿En qué ciudades? Hiroshima y Nagasaki. Sí, muy bien, 2 bombas atómicas. Bueno, que ya eran innecesarias, las aventaron nada más para que Estados Unidos mostrara su brazo poderoso y asustar al resto del mundo. Ya no eran necesarias, ya Japón estaba sumamente debilitado. Entonces ya nada más fue como para decirles no se metan con nosotros. Bueno, entonces la primera bomba en Hiroshima se llamaba Little Boy, pequeño chico, y la otra se llamaba Fat Man, la de Nagasaki. Fat Man es hombre gordo, que así se llamaban las bombas. Bueno, entonces Japón quedó, pero súper destruido. Quedó muy fregado Japón, que es una isla muy destruido. Estamos hablando de los años del 45. ¿Sí? Bueno, entonces Japón necesitaba reconstruirse. Y entonces, ¿qué mejor reconstruirse que con los mejores? ¿Quiénes habían sido los mejores para ellos? Pues quien los había vencido. Y principalmente, ¿quién los venció? Pues no más fue Estados Unidos, que les aventó 2 bombas atómicas. Entonces los japoneses son orgullosos, pero son inteligentes. Querían aprenderle al mejor, Estados Unidos. ¿Iban a hacer un comentario? ¿Le sigo? Sí. ¿Sí vamos bien? Sí, bro. Sí, Bueno, le voy a seguir, es que ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, van a invitar a 2 personajes, ¿sí?, para que les enseñen cuestiones de calidad. 2 estadounidenses. Uno de ellos es Edward Deming, ¿sí?, y el otro es Joseph Juran. 2 personajes, 2 estadounidenses que se van a Japón a enseñarles cuestiones de calidad. ¿Por qué cuestiones de calidad? Porque los productos japoneses en esa época, aunque no me lo crean, era de lo más chafa, ¿sí? Posteriormente aprendieron de calidad, pero en esa época tenían productos muy malos.
Y entonces los productos de Estados Unidos, en cuanto a armamento, pues eran muy buenos, no fallaban. ¿Sí? Entonces, por eso quisieron que les aprenderles de los mejores. Y por eso se van estos dos personajes, enseñarles su filosofía, lo que pensaban de la calidad. ¿Sí? Bueno, les van a enseñar cosas como las siguientes, ya para ir terminando. Voy a quitar la línea. A poner. Les enseñan lo siguiente. Les enseñan lo que es técnicas de muestreo. ¿Sí? Vamos a pensar lo siguiente. Miren. Vamos a pensar que nosotros estamos en plena Segunda Guerra Mundial y cada cruz representa una bala que estoy fabricando. Las empresas fabrican por lotes. Un lote es una cantidad específica de producto fabricado. Aquí yo estoy representando con las cruces un lote de producción. Un todo. Un todo en estadística se llama población. Recuerden que este era mi lote de producción. Bueno, si estamos hablando de balas, yo pregunto, ¿cómo puedes saber que una bala funciona? ¿Cómo podemos saber? Haciendo muestreos o... ¿Cómo puedo saber que está haciendo? Pues disparándola, ¿no? O sea, no veo otra forma. Visualmente no puedo saber si funciona o no. Digo, mira, me quedó bien bonita la bala. Yo creo que sí dispara. No puedo saber eso. Tengo que dispararla. Tengo que destruirla. Esas se llaman pruebas destructivas. ¿Sí? Hay pruebas que no son destructivas. Y por ejemplo, si un zapato tiene agujetas, pues por simple inspección me doy cuenta que sí tiene agujetas y no las estoy destruyendo. ¿Sí? ¿Sí le entendieron lo que son las pruebas destructivas? Sí, usarlo. Sí. 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 Bueno, entonces comprenderán que no puedo revisar los productos, en este caso las balas, no puedo revisarla una, por dos razones. Una, destruyo todo el producto y ya nomás digo, sí servían, pues y luego no puedo hacerlo destructivamente. Y dos, imagínense cuántas balas tendría que revisar. De aquí a que reviso todas las balas se acabó la guerra. Es impráctico. Por los dos lados, es impráctico. También puede ser muy costoso. Al destruir mucho producto se vuelve muy costoso. Entonces no puedo hacerle así. Tengo que utilizar una técnica que se conoce como de muestreo. Vamos a suponer que yo saco una muestra de lote de producción, estas las voy a destruir, o sea, sí les voy a hacer pruebas destructivas, pero a partir de los resultados de la prueba destructiva concluyo del resto. Primero establezco unos criterios, miren, esos cuatro, yo voy a admitir máximo uno defectuoso, o sea, uno que no dispare. Si nada más tengo uno defectuoso, entonces puedo decir que voy a aceptar el resto de los que no voy a destruir. Entonces empiezo a probar el primero y sale bien. El segundo sale bien, el tercero bien y el sale bien. Por lo tanto, como los 4 que destruí salen bien, yo puedo inferir, puedo concluir que el resto de las balas vienen bien, aceptando un porcentaje de incertidumbre que pudiera colarse por allí una bala defectuosa. ¿Sí? O sea, yo sé que acepto el riesgo, como no estoy revisando todas, acepto el riesgo de que por ahí puede haber producto defectuoso, pero si no existe, es mínimo. Entonces no hay bronca. ¿Sí? No hay bronca porque a lo mejor de mala suerte a un soldado le tocaba disparar la bala defectuosa y no disparó, y pues a lo mejor de mala suerte le tocó que le disparara el otro. ¿Sí? Pero es mínimo. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría si en las pruebas hubieran arrojado los siguientes resultados? Buena, mala y buena.
como ya tengo un criterio que me es un defectuoso, por lo tanto, doy como bueno el resto, aceptando que hay un porcentaje de producto defectuoso. Un pequeño porcentaje. ¿Qué hubiera pasado cuando yo tengo resultados como malo, malo, bueno y bueno? Se sale de mi criterio de aceptación porque ya tengo dos. Por lo tanto, este lote no sale. Lo considero como defectuoso. ¿Sí? ¿Ya le entendieron cuáles las técnicas de muestreo? Ujú. Sí. Sí. ¿Sí? Por último, ya nada más para dejarle aquí, por último, vamos a ver también lo que les enseñaron, que es la inspección en la fuente para el aseguramiento de la calidad. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, imagínense que yo estoy fabricando un producto, estoy teniendo producto, estoy fabricándolo, y al final de la línea yo estoy fabricando, yo quiero que sea redondo, y de repente me sale cuadrado. Mejor voy a cambiar de producto para que se entienda mejor. Espérenme un poquito. Mi producto que yo quiero fabricar es este mismo. Lo voy a poner aquí. Es un cuadrado con un triángulo. ¿Vale? Entonces el primer producto que fabrico sale de esta forma. El siguiente sale de esta forma. Imagínense que son cuadrados iguales y triángulos iguales, ¿eh? O sea, las dimensiones no tienen nada que ver porque pues, por el pulso no puedo hacerlos igual. El siguiente, el producto sale así. El siguiente, ¿sí? El producto sale así. A ver, ¿cuántos productos tengo defectuosos aquí? Dos. Tengo dos, este y este. Ujú. ¿En qué momento me doy cuenta de que está defectuoso? Hasta el final, hasta que ya está fabricado. ¿Sí? En cambio, fíjense lo que es fíjense cómo inspeccioné hasta el final. En cambio, fíjense lo que es la inspección en la fuente. A ver, primera operación yo hago el cuadrado y reviso. Oye, ¿esto sí se parece a un cuadrado? Sí. Pasamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa, le ponemos el triángulo. Oye, ¿sí se parece al producto que quiero? Sí. Por lo tanto, este producto está asegurado que ya está bien. ¿Sí? Ahora vean este caso. Fíjense cómo lo detecto en la fuente en el momento de estarlo realizando. Quiero que vean lo siguiente. Déjenme quitar esto. Y ahí va. A ver, la primera etapa me quedó así. Lo voy a pasar a la segunda etapa para ponerle el triángulo. ¿Qué pasaría si lo paso? Me quedaría así. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y este producto sí está bien hecho? Sí. No. Sí, ¿no? No. Y entonces, oye, si ya te diste cuenta aquí que viene mal, ¿para qué lo pasas acá? Ya viene mal. Eso se llama inspección en la fuente. Y si yo voy descartando desde un principio, ¿sí? Cuando detecto que ya viene mal, yo descarto. Cielo, tu micrófono. Sí, es que no me deja apagarlo, ya intenté, pero sí no me deja. Sí, Deja salirme y Entonces, meterme. vamos a asegurar que venga ya bien, ¿no? Que ya la inspección asegure. Eso se llama aseguramiento de la calidad a través de la inspección en la fuente. ¿Sí? ¿Sí le entendieron cómo es? sí. Sí. De tal manera que vean cómo hay una reducción de desperdicio. Se reduce. Yo no digo que no haya, pero se reduce considerablemente. Y de tal manera que ya al final yo ya tengo todo el producto bueno y ya no esta separación. ¿Sí? Bueno, pues
pues ya por el tiempo aquí vamos a dejarle. Las siguientes clases, pues ya tenemos poquitas, voy a hablar muy poquito de la historia, todavía falta, pero voy a platicarles muy poquito y le voy a dar preferencia ya a hablar de otro tema. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿Estamos profe, bien? gracias. Gracias. Bueno, pues tengan bonito fin de semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el mismo canal a la misma hora. Gracias, profe. Gracias. Luego. Bye. Bonito fin. Igual. Cuídense.